Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de su serie Cursos de Excel. Este video es la continuación del video anterior donde comenzamos creando columnas calculadas en el modelo de datos que importamos de Excel del libro Nómina para Power BI. El libro que pueden descargar desde la página del curso una vez que ustedes se registren formalmente. Y esta fue la tabla que importamos. Recuerden que anteriormente ya hemos creado dos campos calculados, dos columnas calculadas, que son el año de nacimiento y el incremento. Entre los elementos que podemos usar para modelar nuestros datos, ya utilizamos entonces dos nuevas columnas calculadas y ahora vamos a crear medidas. Las medidas sería el equivalente en las tablas dinámicas a campos calculados o campos de resumen. ¿Okay? A diferencia de las columnas, los campos de resumen, en este caso como su nombre lo dice, te resumen los datos de toda la tabla y que se mostrarían en este caso en nuestro dashboard dependiendo si estamos mostrando el 100% de los datos o un segmento de los datos de nuestro modelo de datos. ¿Okay? Para crear una medida vamos a utilizar la herramienta nueva medida que la tenemos acá en el menú modelado, herramienta nueva medida, y que te permite crear cuantas medidas tú necesites para tu modelo de datos y que serviría para mostrar los KPI en este caso del área temática que tenga tu base de datos, por ejemplo de nómina, almacén, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación. Ok, fíjense, aquí tenemos entonces en la parte superior, una vez que activamos la medida, te aparece la medida, ok. Esta medida le podemos también dar un nombre como el campo calculado, pues recuerden que es sobre los datos completos. Ejemplo, yo quiero tener una medida para saber cuál es el promedio, por ejemplo, el promedio de los sueldos de toda la base de datos y esa medida se va a ajustar dependiendo, como les comentaba posteriormente, si en nuestro lienzo estamos colocando algún tipo de iconos, o gráficos para mostrar el 100% de la información o la información fraccionada o segmentada. Entonces te mostraría ya sea el promedio de una sucursal, de un turno, de un cargo, de un departamento, o la sucursal de toda la empresa, o perdón, el promedio de toda la empresa. Dice decir, por ejemplo, el nombre de este campo va a ser promedio sueldos, ¿ok? El promedio de los sueldos, fíjense que va a ser una fórmula igual, entonces en este caso el promedio de los sueldos sería la función promedio, que es una función estadística de Excel, pero en este caso, como estamos en inglés, usando funciones DAX, sería averaje. Aquí tenemos entonces averaje, devuelve el promedio de la medida aritmética de todos los números de una columna. Entonces sería el averaje de, abre paréntesis, buscamos el campo, del campo sueldo. Entonces buscamos acá entonces el campo sueldo y cerramos la función con un paréntesis derecho. Presionamos Enter y él procede a crear entonces ese campo calculado. En este caso va a funcionar como un KPI en forma de resumen. Y fíjense que aquí lo tenemos hacia la parte derecha, promedio de sueldo. Y observen que el icono que lo representa es una pequeña calculadora. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el campo resumen promedio de los sueldos. Recuerden que a diferencia de las columnas calculadas que te muestran los cálculos en forma de detalle, el campo medida te muestra un indicador en forma de resumen. También ese indicador puede ser diferencias. Por ejemplo, el nuevo sueldo sería, en este caso, por ejemplo, el nuevo sueldo sería la sumatoria de los sueldos, o el nuevo costo de la nómina sería la sumatoria de los sueldos más el incremento. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo puedo crear un indicador que me diga cuánto va a ser, por ejemplo, el costo total de la nómina o el costo total por sucursal, conociendo el sueldo actual y el incremento. Sumaría todos los sueldos más la suma de todos los incrementos más el nuevo costo de la nómina. Entonces para ese caso voy a crear una nueva medida, marco nueva medida, y observen que el lugar donde se crean las fórmulas, igual que Excel, es en la barra de fórmulas, que la tenemos acá arriba de las columnas en forma horizontal. Entonces esperemos que él me muestre ahora la sección que tenemos entonces la nueva medida. Okay, aquí entonces vamos a indicarle cuál va a ser el nombre de la nueva medida. Esta medida va a ser entonces, vamos a marcarlo aquí, disculpen un momento. Esa medida, que no se cargó, vamos a crearla nuevamente, nueva medida. Esperemos entonces que aparezca el indicador que la genera. Aquí me va a mostrar ahora la barra de fórmulas en forma editable y me da acceso. Ahora sí, vamos a dar entonces el nombre de esta medida. El nombre de la medida es costo nuevo, costo
nómina, ¿ok? Y recuerden que va a ser una fórmula donde se suman todos los sueldos actuales más todos los incrementos. Entonces sería la suma, ¿ok? Abro paréntesis, ¿de quién? De los sueldos. Dice que tenemos autocompletar, que es la ayuda que tenemos aquí con el editor de funciones DAX. El nuevo sueldo, cierro paréntesis, primero es la suma, ¿ok? Y entonces todo esto más la suma, abro paréntesis, de el incremento, ¿ok? Y cierro paréntesis. Fíjense, aquí tenemos la fórmula entonces que me diría cuánto es el nuevo costo de la nómina, la suma de los sueldos actuales más la suma de los incrementos. Presiono Enter y automáticamente fíjense que va a hacer el proceso de cálculo y me va a agregar un campo tipo medida. Un campo tipo medida me lo está agregando ahora. Acá lo tenemos. Fíjense, aquí tenemos nuevo costo de nómina y también tenemos el promedio de los sueldos. La diferencia con la tabla dinámica es que la tabla dinámica tiene un listado resumido, o sea, limitado, perdón, de cálculos que se pueden hacer de resumen. Aquí podemos utilizar muchísimas funciones DAX. En el material que ustedes tienen dentro de la página del curso hay un libro completo dedicado en este caso a las funciones DAX, incluyendo carpetas con ejercicios y ejemplos prácticos para que ustedes puedan conocer más a profundidad este tipo de funciones. Bueno, ahora fíjense que tenemos también entonces, tenemos las columnas originales, tenemos las columnas calculadas y también tenemos dos campos, en este caso tipo medida. Elementos que creamos a través de las herramientas de modelado, específicamente de la sección cálculo. Aquí no usamos relaciones porque recuerden que esto es solamente proveniente de una tabla y la idea ahora es que usando este ejemplo vamos a entonces a comenzar a crear en nuestro lienzo algunas gráficas con esta información y así ponemos en la práctica entonces las demás herramientas que tiene Power BI. Recuerden que las consultas de Power BI se graban, es muy importante. Acá arriba fin tenemos el menú de archivo, equivalente a archivo, y si es primera vez que tienen el archivo abierto vamos a guardarlo o guardar como, si queremos guardarlo con otro nombre, guardar. Yo el mío lo voy a guardar en el escritorio. Fíjense que las extensiones de los archivos Power BI son PBIX o PBIX, o sea, es la extensión de un archivo de Power BI, diferenciándolo por ejemplo de un archivo Excel que es XLSX. Acá le voy a grabar en el escritorio y voy a colocarle que este va a ser mi consulta, por ejemplo, consulta de nómina. Es el nombre que le estoy dando entonces a este archivo para poder abrirlo en forma posterior para ir haciendo algunos ejemplos de las gráficas en Power BI. Entonces, haciendo un pequeño resumen, recuerden que tenemos varias visualizaciones. La vista, tenemos la vista de datos, que es esta que tenemos acá actualmente activa. También tenemos la vista de relaciones y la vista de informe. De hecho, en el video anterior hemos visto, por ejemplo, la vista de relaciones. Acá no se activa porque no tenemos varias tablas, sino solamente una. Y tenemos la vista de informe, que es la que me muestra el lienzo, donde a través de diferentes iconos vamos a poder mostrar entonces nuestro dashboard y que vamos a compartir por diferentes medios con otros usuarios, ya sea un libro Excel, ya sea a través de la página web o un dispositivo móvil. Observen, aquí estamos entonces ya en la vista de informe. Aquí tenemos las visualizaciones y tenemos los campos que podemos ir arrastrando en este caso hasta nuestro lienzo de nuestro archivo de Power BI. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente video comenzando con la creación de informes. Que tengan un feliz día.